Exactamente. Bueno, buenas noches. En esta ocasión voy a presentar una pequeña clase acerca de el verbo to be, el verbo ser, el verbo estar. Bueno, bueno, comienzo con la explicación, ¿no? Bueno, primero tenemos los pronombres, que sería I, you, he, she, it, we, you, they. Bueno, aquí tenemos you dos veces porque pues you está en singular, pero también está en plural, aunque tiene la misma conjugación. Bueno, el verbo to be tiene en inglés solamente una forma de conjugarse, y aquí está. Am, are, is, are. Dependiendo del pronombre, es la conjugación. Conjugación en primera persona, en segunda, en tercera, en primera plural, segunda plural y tercera plural. Bueno, bueno, entonces el verbo to be significa en nuestro idioma español significa ser y significa estar también. Pero ¿cómo le hacemos para identificarla, no? Porque uno la ve y la ve exactamente igual con la misma conjugación. Bueno, para esto nosotros tenemos que prestar atención a lo que sigue después del verbo. La estructura de una oración es sujeto, verbo, complemento. Esto es la forma afirmativa, ¿no? Primero, en verbo ser. En el verbo ser nosotros utilizamos el verbo to be en español y en inglés para referirlos a nombres propios, nombres de personas, de instituciones, de objetos, de lo que sea, ¿no? Y también en ocupaciones, en profesiones, en trabajos, ¿no? Como por ejemplo, ya, por ejemplo, I am a student, yo soy un estudiante. You are, por ejemplo, you are Paola, por ejemplo, un nombre propio. He is, por ejemplo, un doctor, ¿no? Ok. Y ahora en el verbo to be, para utilizarlo en el verbo estar, generalmente lo usamos para nombres de lugares. Por ejemplo, pues la escuela, la casa, un hospital, por ejemplo. Por ejemplo, en la estación, ella está en la estación. El verbo to be también lo utilizamos para descripciones de algo, es decir, ponerle en el complemento algún adjetivo, por ejemplo, small. It is small, como este plumón. It is small. Ok. También lo utilizamos para, por ejemplo, nacionalidades, como por ejemplo, we are from Mexico, por ejemplo, pues mi familia, ¿no? Otro sería you are a team, ustedes son un equipo. And they are, por ejemplo, they are American, por ejemplo, la gente que habla inglés, ellos son americanos. Bueno, esto en cuanto a la forma afirmativa, ¿no? Las oraciones tienen tres tipos de oraciones. Hay oraciones afirmativas, hay oraciones interrogativas y hay oraciones negativas, de negación. En las oraciones, o al menos en este caso en el verbo to be, interrogativas, lo que tenemos que hacer en el orden de aquí, tenemos que invertir el lugar de estos dos, del sujeto y del verbo. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría, por ejemplo, aquí.
así, ¿no? Por ejemplo, una pregunta, ¿no? ¿Are you Paola? Y es una pregunta sencilla de sí o no. Este en el caso de, bueno, de la pregunta, ¿no? Por ejemplo, aquí sería Am I a student? Por ejemplo, en este caso sería Is he a doctor? Is she at station? It is small. Are we from Mexico? Are you a teen? Y are they American? Están haciendo la pregunta a la afirmación, ¿verdad? Para eso es esta estructura de la pregunta. Ok. Y el tercer tipo, que es el de la negación, sería pues la negación, ¿no? Que funciona igual que en español. Que simplemente añadimos el no, ¿no? En este caso se escribe así, no. ¿Dónde lo añadimos? Lo añadimos delante del verbo, justo entre el verbo y el complemento. Entonces, bueno, ¿cómo quedaría? Ejemplo. You are not Paula. Tú no eres Paula. En este caso sería I am not a student. Yo no soy un estudiante. En este caso sería he is not a doctor. She is not at station. It is not small. We are not from Mexico. You are not a team. They are not America. Bueno. Y bueno, así se forman las oraciones afirmativas, interrogativas y negativas. Y también identificamos si en nuestro español, porque en inglés es el mismo verbo, es el mismo to be, es el mismo verbo que ocupan ellos, pero nosotros lo tenemos que identificar de alguna manera, ¿no? Y de esta manera es si nosotros utilizamos para referirnos a nombres de propios de personas, o para trabajos, para instituciones, para ocupaciones. Y el estar lo ocupamos generalmente para lugares, ¿no? Por ejemplo, at station, por ejemplo, at school o at home, por ejemplo. Bueno. Ahora vamos a ver si hay alguna pregunta. Bueno, estudiante, ¿hay alguna pregunta? ¿Qué otros usos tiene el verbo to be aparte de las oraciones en el presente simple? Ok. Tiene un uso muy común estas conjugaciones, el verbo to be, en el presente continuo, por ejemplo. Este tiempo es bueno, el presente continuo es un tiempo verbal en el que se ejecuta una acción en el momento en el que se habla. Por ejemplo, I am, por ejemplo, se compone así: sujeto, verbo y, por así decirlo, el verbo principal. Es decir, el verbo to be pasa de ser un verbo principal, pasa a ser una oración. Por ejemplo, tenemos el verbo work, y en el caso del presente continuo nosotros tenemos que añadir ing. Y así formamos el presente continuo. Y ese es otro uso muy pues muy usado para este verbo también. I am working. Yo estoy trabajando. No es lo mismo decir I work, que es algo que siempre es verdad, que siempre pasa, ¿no? Yo trabajo. Y que decir que estoy trabajando, por ejemplo. Pues estoy trabajando, me llaman a este teléfono y le digo, no, I'm working, estoy trabajando. Y ese sería, pues, otro uso muy sencillo del verbo to be. Ok, bueno, ¿hay alguna otra cosilla? ¿Cómo puedo identificar cuando una frase o pregunta está usando el verbo to be en el inglés? Bueno, primero tenemos que leerla, por ejemplo, pues nosotros tenemos ok.
¿cómo se llama ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo puede identificar cuando una frase o pregunta está usando el verbo to be en el inglés? Ah, ok. Bueno, esta, ¿cómo se llama? Las oraciones con el verbo to be tienen dos formas. Tienen esta forma y también tienen otra forma que es ¿cómo se llama? Le dicen forma contracta, es decir, hacer la oración más corta. Miren, estas son la oración tal cual, pero a veces en algunos textos más o menos informales se utiliza la forma corta, ¿no? La forma contracta como le dicen, ¿no? Por ejemplo, usan este símbolo que le dicen apóstrofe y el be, ¿no? Así, por así decirlo, en la forma corta. Ya, are, is, it is, we are, you are, and they are. O sea, en una oración, en una pregunta, en algunos textos se puede encontrar en la forma completa y también se puede encontrar en esta forma corta. Pero eso significa lo mismo, ¿no? Y sí, eso eso es lo que puede pasar. Por eso luego encontramos esto diferente. Luego no sabemos qué es, pero es así. Significa lo mismo, solamente que es la forma corta que se usa en inglés. Bueno, bueno, ¿eso responde a la pregunta? ¿O hay alguna otra cosilla? ¿Puedo usar la forma corta en cualquier oración del verbo to be? O si, por ejemplo, lo escribo como la forma normal o como la forma corta, ¿estaría mal gramaticalmente? ¿Otra vez, perdón? Bueno, si uso ¿puedo usar esa forma con cualquier oración del verbo? O, por ejemplo, si yo escribo I am, estaría mal. O si escribo el I con el M, estaría bien. O, bueno, si uso cualquiera de esas dos en una oración, ¿podría estar bien o podría estar mal? Ok. Lo que me preguntas es cuál usar. Ajá, si está bien usar uno o está mal usar el otro o tiene que haber alguna restricción. Bueno, la única restricción que puede llegar a tener esta forma de esta forma es de que la forma completa se utiliza más en textos formales, por ejemplo, una carta al jefe o una carta a alguna institución Ajá, o a un profesor también. Este, a menos que el profesor obviamente te lo pida, ¿no? Que te lo ok. pida así, ¿no? Que lo uses en la forma corta, ¿no? Ok. Pero generalmente esta forma es más informal Ujú, y esta forma es más formal, ¿no? ok. Más como así para textos, para Ujú, libros, para cosas más serias, ¿no? Y para cosas más informales como un mail a tu amigo, un mail a tu WhatsApp o por ok. Facebook o por lo que sea, se utiliza esta forma y ya no hay problema. Esa es la única cosa que pasa con estas dos formas que tiene el verbo to be, la completa y la contracta. Ok. Bueno, otra cosilla que haya en cuanto al verbo to be o en cuanto a alguna otra cosilla. ¿El verbo to be siempre va a entrar en el pronombre o podemos conjugarlo, usarlo como auxiliar o algo así? En el presente continuo el verbo to be se usa como auxiliar. ¿Y cuál es ese auxiliar? El verbo to be se vuelve un auxiliar. De cuenta que en el presente continuo, por ejemplo, se utiliza el verbo to be no como el verbo principal, es decir, no como el ser o como el estar, sino como un auxiliar que auxilia al verbo principal, que sería en este caso, por ejemplo, writing, que es escribir. Cuando yo digo esta oración, yo estoy escribiendo en el momento que hago. El verbo principal es writing, el verbo to be pasa a ser un auxiliar. Ya no es el verbo ser, ¿no? Yo estoy pues escribiendo, ¿no? Entonces es como el auxiliar para formar el presente continuo de que algo sucede en el momento. Okay. Y bueno, esa sería pues la función del verbo to be en el presente continuo, ¿no?
Ok. se vuelve auxiliar. Ok. Entonces, cuando el verbo viene acompañado del ing y tengo la forma corta, significa que el I'm deja de ser to be y se vuelve auxiliar. Sí, sí, se puede usar así o también se puede usar la forma completa, ¿no? Ok. Solo, estos dos significan lo mismo. Ok. De acá, Ujú. y con la apóstrofe y con Ok. la pura M, eh, tienen el mismo significado, pero Ujú. pues obviamente uno lo considera también cuando va a escribir el texto a quien va dirigido, ¿no? Ok. Ujú. Y sí, en este caso, sí, este sería el auxiliar y el verbo principal sería este. Ok. Bueno, esa es otra forma que tendría el verbo to be, ¿no? Ok, ¿claro? Sí. Ok. ¿Más preguntas? Ah, sí. En la forma negativa, el not se queda así o se puede conjugar con el verbo. No. Bueno, conjugar significa hacer una relación entre el pronombre, entre el tiempo que se usa y se añade en el verbo, ¿no? Ok. Cuando decimos conjugar es algo que implica algo al verbo, ¿no? Y el not es, por así decirlo, un adorno del verbo. Ok. No es algo que lo conjugue, pero sí nos añade información, ¿no? Ok. Los adverbios nos añaden información a los verbos. Ok. Entonces no podemos decir que es como conjugarlo, Ujú. pero pues sí es una, forma un tipo de oración diferente, Ok. ¿no? Entonces, por así decirlo, pues cambia el significado del verbo, Ujú. ¿no? Por ejemplo, si yo digo I am writing, es algo que estás haciendo, pero si le pongo I am not writing, entonces pues no pasa nada, solamente cambia el significado. Ok. Este, ¿Era así la pregunta o cómo era la pregunta? Sí, que sí, o sea, que si yo podía conjugar el not, pero pues dices que no, o sea, que tiene que quedarse así, ¿no? Ah, ok, me preguntas qué otras formas puede haber. Ujú. O sea, si bueno, haga de cuenta que si el not o sea, siempre va a estar así o se puede conjugar ya sea con el verbo, con el complemento, no sé. Ah, ok, ok, ok. O se puede escribir de otras formas. Me parece que sí, sí se puede escribir de otras formas. A ver. Era. Sí. Am, sí, sí tiene otra forma de escribirse. Por ejemplo, bueno, en el primero se queda así tal cual. Ok. I am not. En esto sí tiene un cambio. Por ejemplo, podemos escribirlo en la forma larga, you are not, o podemos escribirlo así. Así. Ok. R, N, apóstrofe T. He isn't, is, N, apóstrofe T. También. También. Aquí es igual que A, aren't. O sea, esto significa lo mismo, solamente que pues en su forma contracta, ¿no? También tiene forma contracta esto. Ok. Podemos decir, este no tiene, me parece, este no tiene. Esto sí tiene. You are not o Ujú. you aren't. Ok. He isn't, she isn't, it isn't, we aren't, Ujú. you aren't, and they aren't. Y significa lo mismo, solamente que es la misma situación, ¿no? Ujú. Esta es un poquito pues más informal, ¿no? Y en cuanto a pues lo mismo, ¿no? Enviarle mensaje a tus amigos o lo que sea, esta forma está bien. Pero si vas a ir a dirigirte a un profesor, a una institución o a cualquier lado, que pues sea pues Formal. como baja formal, que usan traje y todo, ¿no? Ujú. Mejor usar la forma completa. Ok. La You are forma not, larga. he is not. Sí, exactamente. Ok. Bueno, ¿claro? Sí. Ok, ¿alguna otra? Bueno,
cosilla. Mm, mm, el verbo to be siempre entra en el pronombre, ¿no? O sea, no puede entrar no puede influir ni en el verbo ni en el complemento. Haz de cuenta que, ajá, siempre se queda aquí, ¿no? Ajá. Siempre es así, sujeto, verbo, complemento. Haz de cuenta que en español nosotros, por ejemplo, podemos empezar por aquí y podemos regresarnos acá y hacerlo aquí. En inglés es pues más lineal, siempre es trata de tener una forma, esta forma, ¿no? Okay. Siempre va el sujeto, luego el verbo, luego el predicado. Sí se puede hacer, pero haz de cuenta que añadiendo ciertas cosillas o en otros tiempos Uh-huh. que se puede hacer, pero es algo pues de inglés 3. Okay. Sí, sí, sí. Pero aquí en el inicio pues así es más sencillo, ¿no? Sujeto, verbo, complemento. Por ejemplo, no sé, por decirlo, I drive a car, yo conduzco un auto, por ejemplo, y después, por ejemplo, puedes empezar aquí, un auto yo conduzco. Y bueno, en español es más flexible, Uh-huh. pero el inglés es un poquito más estructurado, ¿no? Okay. Así que pues es más simple, pero pues es cuestión de acostumbrarse a usar Uh-huh. esta estructura, ¿no? Okay. Sujeto, verbo, complemento. Sí. Más integración, menos. Okay. Si nosotros rompemos la estructura de cada una de las oraciones, sería como formular mal el verbo to be, ¿no? Formular mal el verbo to be y otros tiempos que te puedas topar con el futuro. Okay. Sí los terminarías formulando como extraños, ¿no? Okay. Así como dices, tratas de aplicar la estructura del español al inglés, Okay. entonces La oración como quedaría ilegible. algo así, quedaría como rara, ¿no? Uh-huh. Quedaría, pues, si alguien que habla inglés de nativo, ¿no? La ley va a decir como que aquí falla algo, ¿no? Como que Ajá. no le va a entender. Uh-huh. Y así que pues mejor tratar de usar cómo lo manejan ellos para que pues se entienda, ¿no? Uh-huh. El texto. Porque si yo escribo, por ejemplo, a car I drive, a lo mejor sí te entienden, pero gramaticalmente pues no está No muy estaría bien mal. escrito. Ajá. Ajá. Y sí, eso es lo que pasaría, ¿no? Simplemente no te entenderían y por Sí. ejemplo, tu maestra te reprobaría. Okay. Esta es la consecuencia inmediata que te Okay. puede pasar. Te Uh-huh. reprueba tu profa o profe. Bueno, ¿hay alguna otra cosilla? No, creo que no. Perfecto. Ok, bueno, ahora vamos a ver algunas oraciones Es necesario verlo. que son saludos, Okay. son saludos normales, ¿no? Y por ahí vas a alcanzar a ver el verbo to be que anda por ahí, ¿no? Nadando entre esas oraciones. Bueno. Escrito, está tan bonito. Ok. Bueno, aquí, bueno, ¿a dónde está el verbo to be? Aquí en esta oración, por ejemplo. Está en el are, aquí. Ajá, ahí está, el verbo to be, ahí está. Okay. Aquí en la segunda, En el I. sí, aquí está, aquí mero está. Okay. Aquí no hay. No. Aquí, No hay. sí, sí hay, verbo ¿Sí to hay? be.
Las tres formas del verbo to be son am, is, are. Ok. Entonces sería este. My name is. Ok. Ajá, y aquí está el verbo to be. Ok. Oops, ok, ya sé lo que pasó. Está en su forma contraída, Ok. con apóstrofe, Ok. que sería pues así, Entonces, ¿no? Así. ok, entonces el to be está aquí. Ajá, ¿Este? está, ajá, aquí Ok. está. Ok. Es una pregunta, aquí está el verbo to be. Y bueno, como vimos por aquí, ¿no? Se invierte, ¿no? Your name sería el sujeto. No. Bueno, aquí está el verbo to be, ¿no? Es una pregunta, ¿no? Ok. Igual está bueno, por aquí, ¿no? Bueno, tú ve el libro de texto. Bueno, este material, ¿no? Bueno, hay ¿cuántas frases? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí solo hay algunas. Y tenemos, bueno, unas imágenes, ¿no? Bueno, nada más vemos las imágenes un momento, ¿va? Ok, bueno. Hay 9 imágenes, ¿no? Hay pues diferentes situaciones y se están viendo, ¿no? Ok. Bueno, esta actividad es nada más ver a dónde va cada frase. Ok. Bueno, por ejemplo, en la primera, ¿no? En la primera pasa algo, ¿no? Ok. ¿Qué ocurre ahí? No, pues que le digo, no tengo la cámara. Sí, sí, te lo muestro. En la primera. Ajá, en la primera imagen. Parece ser que, bueno, hay una, bueno, está amaneciendo y pues están realizando un desayuno, ¿no? Ajá, exactamente. Bueno, bueno, ve las frases un momento. Ok. Bueno, ¿alguna duda en el vocabulario? ¿Alguna palabrilla? Mm, Las tienes aquí también las otras. no, creo que no. Bueno, seguimos con la actividad, ¿no? Estamos en esta página del libro y lo que hay que hacer es poner la frase donde corresponde. Las imágenes tienen un número, nada más hay que poner el número en la frase que va aquí. Bueno, vamos a ir haciéndola con calma y pues resolver problemas de vocabulario y eso. Ok, por ejemplo, en la primera imagen, ¿qué tenemos? Tenemos una mañana, bueno, como un desayuno o una pareja por la mañana. Perfecto. En la segunda, ¿qué tenemos? Tenemos a un enfermo y parece que una doctora le está hablando o le está preguntando algo. Ajá, en la 3, Tenemos como un tipo presentándose. la cuarta. Tenemos como un encuentro entre amigas. Ajá, algo así, algo así. Sí. Quinta. Parece ser que el sujeto habla con la enfermera. Ajá, en la sexta. En la sexta tenemos como una presentación entre dos personas a través de una tercera. Sí, exactamente. En la séptima. La séptima, ¿alguien le da indicaciones a alguien? O así parece ser. Parece ser, pero es una persona preguntando algo. Ok. En la octava. Parece ser que una persona le da información a la otra persona. Ajá, ¿qué está haciendo? Le está dando como información o algunos requisitos o cosas así. Sí, está pidiendo información. Ok. ¿La novena? Alguien parece entrar a una tienda para comprar. Ah, ok, sí, sí, sí. Y ahí hay un relojito, ¿no? Ajá, mira, ¿cómo será en la mañana o será en la tarde? Yo creo que en la tarde.
Porque no creo que haya ido a las 3 de la mañana por ropa. Sí, sí, exactamente. Ok. Arriba tenemos, bueno, aquí tenemos algunas frases. How are you? I'm fine, thanks. Sorry, my name is Bill. What's your name? Ok. Bueno, en la primera, ¿qué entendemos de la primera? ¿Frase o imagen? Ajá. En esta, ajá, aquí la tenemos marcada, ¿no? Ok. Tenemos How are you, que sería, le está preguntando. ¿Cómo estás tú? Sí, sí, exactamente. How are you? ¿Cómo estás tú? ¿Iría en cuál imagen? ¿En la segunda? En la del paciente, ¿no? Ujú. Sí, perfecto. En la otra frase, En fine time. ajá, dice En... yo estoy o soy. Ajá. ¿Qué nos dice? ¿Yo estoy o yo soy? ¿Yo estoy? Sí, yo estoy Ok. bien. Fine es Estoy. Ah. bien, ¿verdad? Ajá, yo estoy bien. Gracias. Exactamente. Las imágenes que tenemos aquí, ¿en cuál iría mejor? En la 5, como que le responde a la doctora. Sí, 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 efectivamente, iba en las 5. Ok. Ahora tenemos aquí una más difícil, solo es una palabra. Sorry. Ajá, vamos a ver, ¿en cuál crees que iría mejor? Mm, mm, tal vez en la... En la... Ay, no sé. ¿En la 7? No. En las 7, ok, vemos al hombre y se ve ¿cómo se ve el hombre? ¿Como confundido o como Ajá, muy atento? como... Muy atento no creo, Ajá, ¿sí? es que es como que la chava está en un plan y él está en otro. Bueno, no encuentro una relación entre ellos dos, de Ajá, alguna forma. entonces ese sorry, ¿cómo sería? Sería como un... que si se lo puede repetir, ¿no? Ajá, Parece ser este de aquí, ¿no? ujú. Esta pregunta. Ok, aquí tenemos esta oración. My es, Mi, ajá, bueno, mío. es el posesivo de Ajá, yo, ¿no? ajá, Mi nombre, es Bill. ajá, aquí está el verbo to be, Ujú. bio. ¿En qué imagen podría ser? ¿En la 3? En la 3 porque tiene Bill, ¿no? El Ujú. nombre de Bill. Ok. Ok, en la otra, ¿qué dice? What's your name? What's your name? Mm, y tal vez sería en la 6, cuando un sujeto le pregunta a otro, podría ser, ¿cuál es tu nombre? Ahí queda mejor otra oración. Ujú. Deja ver, deja ver, Sería deja algo ver. más formal, ¿no? ¿Sería en la 9? No. Deja ver cuántas tenemos. 2, 4, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ajá, sí tiene que ir en alguna parte. Ah, ok, ok. Por eliminación, ¿cuál crees que sea la respuesta? Le está preguntando cuál es su nombre, ¿verdad? Ujú. Ve las demás imágenes, las que ya respondimos, la 3 ya, la uno ya, la 2 ya, la 5 ya, Ok. la 7 ya. Fíjate solo en las que faltan. Ok. Mm, tal vez sería en la 8. ¿Por qué? Tal vez sería como... Esta es como una secretaria y tal vez la muchacha le está diciendo su nombre para recibir como el horario de la cita que tiene en algún lugar, como reservación o cita con el doctor o cosas así. Ajá, se ve que es un hotel o un Ujú. restaurante o algo así, Ajá, ¿no? y le pide el nombre para ver su reservación. Ajá, iba en la 8 Ok. exactamente. Bueno, aquí hay otras que por el espacio, ¿no? Dice good morning. Ok. ¿Cuál crees que vaya? ¿Dónde vaya? En la primera. Ajá, en la primera, sí, sí, sí. En la primera. Ujú. Tenemos otra que es nice to meet you. Nice to meet you. Ok. Ajá, ¿en cuál crees que vaya? En, en español, ¿cómo se traduciría? Ah,
Nice to meet you es para presentar gente. Ah, ok. Entonces sería las 6. Sí, nice to meet you es Ajá. gusto en conocer. Ah, Pero ok. bueno, en inglés es así, ¿no? Ujú. Entonces, ajá, en las 6, en la imagen donde están tres personas, ¿no? Presentándose. Ajá. Sí, están tomándose la mano, ¿no? Ok. Ok, y otra que dice, see you later. Tal vez es donde, en la 4 parece ser que una chica llega tarde al, bueno, a la reunión, ¿no? Bueno, see you later. Ah, ¿Alguna duda de vocabulario? este, See you later. Por ejemplo, sí. debería después, Sí, exactamente. debería después, Así iría más o menos. ok. Sí, Entonces, ¿no? Entonces, se en la están. 4 se están despidiendo, ¿no? Ajá, se están Ah, despidiendo. ok, No se están encontrando, ¿sabes? ok. Bien. Ujú. Ok. Y en la última que nos falta, dice good afternoon. Ah, Que buenas tardes. sí, exactamente. Sería en el 9, ¿no? De la tienda, porque ya es tarde. Ajá. Y eso lo sabemos por. El reloj que marca las 2:30. Ajá. Exactamente. Y bien, bueno. Y ya para, bueno, como última cosilla que vamos a hacer es en la parte de abajo tenemos una pequeña conversación Ujú, y en esa pequeña conversación que son tres chiquitas, ujú, hay frases que están como borradas, ¿no? ujú. Y vas a tratar de adivinar cuáles son. Bueno, Ok. vamos a leerlo, ¿no? Para esta actividad, pues, bueno, unos minutos nomás para verla, ¿no? Ujú. Para que la pueda ver, ¿no? Ok. Ya nada más está aquí, ¿no? Aquí está difuminado, ¿no? Ok. Aquí más o menos leo. Y cualquier duda de vocabulario y así. Ujú. Aquí sigue el sorry. ¿Y por qué crees que sería el sol? Porque sería, no sé, puedes ponerle pausa. No. Dice, hola Jim, yo soy Sato. ¿Perdón? Y aquí Sato, Sato, como que no me quedó bien claro su nombre, ¿no? Ajá. Sí, sí. Ujú. Que sería igual a Shinzo, Satomi, Satomi. Ah, ok. Un gusto conocerte, Satomi. Not meet you. Esto ya es como Ah, aquí en las 6, ¿no? ok. ¿Qué quiere decir esto? Significa Ah, gusto en sí, conocer. sí, sí, sí. Ay, Bueno, por eso están las imágenes, ¿no? ok. Como para que lo ligues con eso. How are you? ¿Por qué crees que lo pregunta? ¿Qué me dijiste que era el how? ¿Él? ¿Cómo? Ah, dice. Buenos días, Jim. ¿Cómo vas tú? Más o menos. Dice. I'm fine, thanks. Ajá. I'm fine, I'm fine. See you. No. Later. Ajá. Estoy bien, te veré más tarde. Porque él se lo pregunta, ¿no? Ajá. Claro. Le regresa la pregunta, ¿no? Con este de aquí. Entonces sería day 3, día 3. Ajá. Dice good morning. Buenas tardes. What? Oh, sí. Son tardes, ¿no? It's a morning. Ajá. Ajá, mira. ¿Qué? Dice. Ah, como dices, Ajá. morning. Él dice buenos. Ah, sí. Entonces sería it's a afternoon. No. Sí, 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 porque ve el reloj. Ajá. Sí. Sería it's a afternoon. Ujú. ¿Por qué? Pues como que lo está corrigiendo, ¿no? Ajá. Afternoon.
Ok. Bueno, ya estuvo, ¿verdad? Ujú. Sí. Ok, ¿alguna duda de vocabulario o algo? No. Ok, entonces ahora pues lo vamos a leer brevemente. Ujú. Bueno, aquí hay dos personajes, se llama Jim y la chica se llama Satomi. Yo voy a leer el diálogo de Jim Ujú. y el de Satomi lo lee por favor. Ok. Ok, dice, Hi, my name is Jim. What's your name? Hello, Jim. I am Satomi. Sorry. Satomi. Satomi. Oh, ok. Nice to meet you, Satomi. Nice to meet you. Ok, siguiente diálogo. Satomi empieza. Okay. Good morning, Jim. How are you? I'm fine, thanks, Satomi. And you? I'm fine. See you later. See you later. Bye. See you later. Ok, siguiente diálogo. Empieza Jim. Mhm. Good morning, Satomi. Good afternoon, Jim. What? Oh, yes, it's afternoon. Oops. Ok. Bueno, entonces, ¿no dudas de vocabulario o algo así? ¿De las de arriba o de las de aquí? No. Ok, ok. Bueno, entonces, ya para finalizar, ¿no? Vamos a ver qué vimos hoy. Hoy vimos el verbo to be. Mhm. Vimos los pronombres, que son I, you, he, she, it, we, they. Okay. Vimos las formas del verbo to be, Mhm. por ejemplo, para Significativo. I, you, he, she, it, he. Para I sería am, para you sería Are. are, he sería Is. she is, it is. Para we sería are, para they sería Are. are. Ajá. Bueno, vimos que a partir de ese punto el verbo be puede significar en nuestro idioma tanto ser como estar. Mhm. Pero dependiendo de lo que siga, dependiendo del complemento, Okay. va a ser eso, ¿no? Mhm. Va a significar para nosotros el ser o estar, ¿no? Mhm. También vimos la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa, ¿verdad? Mhm. Que sería aquí sujeto, verbo, Complemento. complemento. Aquí sería Verbo. sujeto, verbo, Complemento. No. más El not. más el not, Ajá. Más el complemento. complemento. Sería verbo, sujeto, complemento. Ajá. No, en el interrogativo. Ajá. Sería. Sujeto, verbo, not, complemento. Ajá, ok. El interrogativo es verbo, Ajá, verbo. sujeto y complemento. Sí, exactamente. Ok. Así sería la forma, bueno, de aquí, ¿no? Ujú. También vimos las formas contractas, que serían las formas cortas, Ok. que sería pues aquí, bueno, Ujú. pues no hay, ¿verdad? Ujú. I'm. Bueno, sí hay para Ujú. el puro am, ¿no? Ujú. Para el are sería are, sería is, Is. Re. y Ujú. ok, y bueno, y vimos algunas frases para saludar, como Ujú. por ejemplo, good morning, Ujú. good Ujú. afternoon. Ujú. También vimos algunas preguntas, Ujú. como de aquí, ¿cómo se llama? Pues algunas preguntas, ¿no? También vimos, bueno, pues aquí un poquito de vocabulario, nice to meet you, thanks, y pues, cosas por el estilo, ¿no? Ujú. Y bueno, llegados hasta acá, ¿alguna otra cosilla que haga falta resolver duda o algo? No, creo que no. Ok, entonces, bueno, pues nos vemos la clase pasada.
Y bueno, para los que vean este video, pues espero que les sea útil esto. Y bueno, pues nos vemos, ¿no? Nos vemos y bueno, bye. See you later.